Mis padres pagaron $80,000 en deudas de mi hermana y me dijeron, no eres nuestra prioridad. Así que decidí desaparecer de sus vidas por completo. Lo que no esperaban era que yo tuviera en mis manos toda la documentación que necesitaban para su jubilación anticipada. La copa de vino se resbaló de mis dedos, estrellándose contra el suelo del comedor familiar. El líquido rojo se esparció por las baldosas como sangre, mientras mis padres intercambiaban esa mirada cómplice que había aprendido a odiar. Mi hermana Valentina se recostó en su silla con una sonrisa petulante, saboreando cada segundo de mi humillación pública. Era mi cumpleaños número 28, y acababa de descubrir que mientras yo había estado ahorrando cada centavo para ayudar con la hipoteca familiar, ellos habían entregado $80,000 para salvar a Valentina de sus deudas de juego. Miguel, cariño, murmuró mi madre con esa voz condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Tu hermana estaba desesperada. Esos hombres amenazaron con lastimarla si no pagaba. Nosotros somos sus padres. Teníamos que protegerla. Mi padre asintió gravemente, evitando mi mirada. Además, tú tienes un trabajo estable. Valentina necesita más ayuda que tú. Entonces mi hermana se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. No es mi culpa que papá y mamá me amen más que a ti, Miguel. Siempre has sido el segundo plato. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo que ninguno de ellos sabía era que durante los últimos 3 años, como contador fiscal de la empresa donde trabajaba mi padre, había estado manejando discretamente toda su documentación para su jubilación anticipada. Contratos, formularios gubernamentales, certificados de dinero acumulado, todo pasaba por mis manos. Y ahora, con una claridad fría y calculada, entendí exactamente qué venganza sería más devastadora que cualquier grito o súplica. Me levanté lentamente de la mesa, mi voz saliendo más calmada de lo que había esperado. Entiendo perfectamente, dije, limpiándome las manos con la servilleta. No soy su prioridad. Mensaje recibido. Valentina sonrió triunfante, creyendo que había ganado. Mis padres parecían aliviados de que no hubiera hecho una escena. Que disfruten el postre, agregué, tomando mi chaqueta. Será el último que compartamos como familia. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave que selló su destino. Mientras caminaba hacia mi automóvil, ya estaba calculando exactamente cuántos documentos importantes tendría que perder en los próximos días. La traición que acababa de sufrir no se compararía con lo que estaba por venir. Al llegar a mi apartamento, encendí mi laptop y comencé a revisar meticulosamente cada archivo relacionado con la documentación de mis padres. Como empleado de confianza con acceso a sistemas tributarios y de pensiones, había estado procesando su solicitud de jubilación anticipada durante meses. Formularios que llevaban años completándose, certificaciones de dinero ahorrado, documentos médicos necesarios para justificar la jubilación por salud. Todo estaba en mis manos. La ironía era deliciosa. Durante años había estado ayudándolos gratuitamente con su papeleo, trabajando horas extras para asegurarme de que todo estuviera perfecto para cuando llegara el momento de retirarse. Mi padre soñaba con jubilarse a los 60 años, mi madre a los 58. Habían planeado vender la casa y mudarse a una cabaña cerca del lago, viviendo cómodamente con sus pensiones y ahorros. Todo dependía de que los documentos se presentaran antes del 31 de diciembre, fecha límite para aplicar bajo las regulaciones actuales. El teléfono sonó 3 veces esa noche. Los dejé ir al buzón de voz. Valentina había enviado varios mensajes de texto, alternando entre burlas crueles e intentos de traición emocional. Siempre fuiste muy dramático, Miguel. Papá y mamá solo hicieron lo correcto. No respondí ninguno. Tenía trabajo que hacer. Durante la siguiente semana, implementé mi plan con la precisión de un cirujano. Cada documento importante que pasaba por mi escritorio relacionado con sus expedientes desaparecía. Formularios de pensión que necesitaban ser reenviados se perdían en el sistema. Certificaciones médicas que debían ser renovadas se extraviaban misteriosamente. Cuando mis padres llamaron preguntando por el estado de sus trámites, les respondí con la voz más profesional posible. Estamos experimentando algunos retrasos en el sistema. Les avisaremos cuando tengamos novedades. Mi hermana Valentina no tardó en demostrar exactamente para qué había usado esos $80,000. Una semana después de la cena, apareció en el club de casino más exclusivo de la ciudad, vistiendo un collar de diamantes que costaba más que mi salario anual. Las fotos aparecieron en sus redes sociales.
Valentina brindando con champán de $3,000 la botella, rodeada de hombres en trajes caros, celebrando mi nuevo comienzo, escribió en la descripción. Algunas personas nacemos para brillar. Cada imagen era una bofetada a la traición que había sufrido. Mientras yo había trabajado 12 horas diarias para ahorrar cada centavo que pudiera contribuir a la familia, ella había estado acumulando deudas en mesas de póker y apuestas deportivas. El dinero que mis padres le dieron no había servido para pagar amenazas de muerte, sino para financiar una semana de lujo desenfrenado en los casinos más exclusivos. Pero lo que más me enfureció fue descubrir la verdad completa. A través de contactos en el sistema bancario, me enteré de que las supuestas amenazas contra Valentina habían sido completamente inventadas. No había hombres peligrosos persiguiéndola. No había deudas con usureros. Todo había sido una elaborada mentira para extraer dinero de mis padres, quienes habían vaciado literalmente su fondo de emergencia para salvar a su pequeña princesa de peligros inexistentes. La venganza que había estado planeando se intensificó. Ya no se trataba solo de documentos perdidos. Ahora se trataba de justicia absoluta. Mi oficina se convirtió en un centro de operaciones silencioso. Cada día, nuevos errores administrativos aparecían en los expedientes de mis padres. Sus solicitudes de préstamos prejubilación fueron rechazadas por inconsistencias en la documentación. Sus certificados de servicios fueron devueltos por información incompleta. Cada obstáculo que creaba los alejaba más de su fecha límite, y con cada día que pasaba, sus sueños de jubilación anticipada se desvanecían un poco más. Mientras tanto, Valentina continuaba su festival de gastos irresponsables. Había alquilado un automóvil de lujo, se había mudado a un apartamento de $3,000 mensuales y estaba planeando un viaje a Europa de 2 semanas. En sus redes sociales se jactaba de su nueva vida, haciendo referencias veladas a familia que finalmente entiende mis necesidades y padres que saben valorar a sus hijos. Un mes después de la cena fatídica, mis padres aparecieron en mi oficina sin aviso previo. Mi madre lucía demacrada, con ojeras profundas. Mi padre había envejecido años en semanas. Se sentaron frente a mi escritorio como suplicantes, una posición que encontré deliciosamente irónica. «Miguel, hijo», comenzó mi padre con voz quebrada. «Necesitamos tu ayuda. No entendemos qué está pasando con nuestros papeles de jubilación. Cada vez que llamamos nos dicen que hay más problemas, más documentos faltantes. El 31 de diciembre está llegando rápido». Mi madre se secó las lágrimas. «Si no logramos presentar todo antes de esa fecha, tendremos que trabajar 5 años más antes de poder aplicar de nuevo. No podemos. No tenemos esa energía». Los observé en silencio, saboreando cada segundo de su desesperación. Finalmente, hablé con la misma frialdad que había sentido aquella noche. «Lamentablemente, no hay mucho que pueda hacer desde mi posición. El sistema ha estado fallando mucho últimamente». Mi padre se inclinó hacia adelante. «Pero tú conoces a la gente indicada. Tienes contactos. Seguramente algo se puede arreglar». «Claro que conozco gente», respondí lentamente. «De hecho, podría hacer algunas llamadas especiales. Pero eso me haría falta tiempo extra, trabajo fuera de mis horas normales. Tiempo que podría estar dedicando a mi propia familia». Hice una pausa dramática. «Por supuesto, cobraría una tarifa por servicios especiales. Digamos, $80,000. El silencio en la oficina fue absoluto. Mi madre palideció visiblemente. Mi padre abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. «Miguel», murmuró mi madre finalmente, «sabes que no tenemos esa cantidad. Se la dimos toda a tu hermana». «Ah, claro», respondí con falsa comprensión. «La dieron a su prioridad. Entiendo perfectamente». Me levanté de mi silla. «Entonces me temo que no puedo ayudarlos. Como ustedes me explicaron claramente, yo no soy su prioridad». Sus rostros se descompusieron completamente cuando entendieron las implicaciones de sus propias palabras. La semana siguiente fue un desfile de humillación para mis padres. Tuvieron que llamar a Valentina, rogándole que les devolviera aunque fuera una parte del dinero para contratar ayuda legal. Mi hermana, completamente ensimismada en su nueva vida de lujo, se rió en sus caras. ¿Devolverles? Ustedes me dieron ese dinero porque me amaban. ¿Ahora quieren quitarme su amor? Les colgó el teléfono y bloqueó sus números. Desesperados, trataron de conseguir un préstamo bancario para pagar mis honorarios especiales. Fueron rechazados.
Sus ahorros habían sido vaciados para Valentina y sus ingresos no justificaban un crédito de esa magnitud. Cada puerta que tocaron se cerró en sus caras. Cada esperanza se desplomó. El 15 de diciembre, 5 días antes de que venciera el plazo final, aparecieron en mi apartamento. Era tarde en la noche y ambos lucían completamente destruidos. Mi madre lloraba abiertamente. Mi padre temblaba de ira contenida. «Miguel, por favor», suplicó mi madre. «Somos tu familia. Cometimos un error, lo admitimos, pero no puedes destruir nuestro futuro por una cena. Serían 5 años más trabajando. Tu padre tiene problemas cardíacos. Yo tengo artritis en las manos. No vamos a sobrevivir 5 años más». Por primera vez en semanas, sentí una punzada de algo parecido a la compasión, pero entonces recordé la sonrisa triunfante de Valentina, las palabras crueles sobre ser el segundo plato, la traición absoluta de mis propios padres. La compasión se desvaneció tan rápido como había llegado. «Tienen razón en una cosa», les dije con voz serena. «Cometieron un error de $80,000, y ahora están viviendo las consecuencias de ese error». Mi padre dio un paso hacia adelante, con los puños cerrados. «Eres nuestro hijo, no puedes hacernos esto». «Soy su hijo», respondí calmadamente, «pero no soy su prioridad». Sus propias palabras. Cerré la puerta suavemente, dejándolos llorando en el pasillo. El 31 de diciembre llegó sin misericordia. Mis padres no lograron presentar su documentación a tiempo. Su sueño de jubilación anticipada se evaporó oficialmente a las 5 de la tarde, cuando las oficinas gubernamentales cerraron por última vez ese año. 5 años más de trabajo los esperaban, 5 años de salud deteriorándose, 5 años de arrepentimiento. Valentina, completamente ajena al desastre que había causado, estaba en París, posteando fotos desde la Torre Eiffel. «La vida es hermosa cuando sabes que tu familia te ama incondicionalmente», escribió en Instagram, seguido de emojis de corazones. Los comentarios de mis padres suplicándole que volviera fueron ignorados por completo. Mientras tanto, yo había tomado una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Había aceptado una oferta de trabajo en otra ciudad, con un salario 40% más alto y la oportunidad de empezar completamente de nuevo. La venganza había sido satisfactoria, pero ahora era tiempo de construir mi propia vida, lejos de una familia que había demostrado claramente dónde estaban sus prioridades. El día que me mudé, encontré una carta deslizada bajo mi puerta. Era de mi padre, escrita a mano con letra temblorosa. «Miguel, entendemos tu ira. Entendemos que cometimos un error terrible, pero seguimos siendo tu familia. Tu madre llora todas las noches. Yo no duermo pensando en que podrías perdonarnos algún día. Valentina se gastó todo el dinero y ahora no responde nuestras llamadas. La perdimos a ella también. No podemos perderte a ti». Leí la carta 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé en mi bolsillo. No como un recordatorio de perdón pendiente, sino como evidencia de que la traición tiene consecuencias reales. Algunas acciones no se pueden deshacer y algunas palabras no se pueden retirar. La justicia que había buscado era completamente diferente a la venganza que había imaginado inicialmente. No era dramática ni explosiva, era fría, calculada y absolutamente devastadora en su simplicidad. Mis padres habían elegido a su prioridad, y ahora vivirían con las consecuencias de esa elección durante los próximos 5 años, recordando cada día de trabajo extra exactamente cuánto había costado su traición. En mi nueva vida, construí relaciones basadas en respeto mutuo y lealtad genuina. Conocí a personas que valoraban mi dedicación y honestidad, que nunca me harían sentir como un segundo plato. La familia que había perdido me había enseñado una lección valiosa. A veces, la mayor venganza es simplemente alejarse y vivir mejor sin las personas que te traicionaron. 6 meses después de mudarme, recibí noticias a través de un antiguo compañero de trabajo. Valentina había regresado de Europa completamente arruinada, después de haber gastado hasta el último centavo en una vida de lujo insostenible. Había intentado volver a la casa familiar, pero mis padres, todavía resentidos por su desaparición cuando más la necesitaron, le habían cerrado la puerta. Ahora vivía en un apartamento diminuto, trabajando 2 empleos de medio tiempo para sobrevivir. Mis padres, por su parte,
Habían tenido que vender la casa de la familia para cubrir gastos médicos cuando la salud de mi padre se deterioró debido al estrés. Se mudaron a un apartamento pequeño, trabajando más horas de las que sus cuerpos podían soportar, contando cada centavo que antes habían regalado tan generosamente a Valentina. La traición que habían sembrado había germinado en una cosecha de soledad y arrepentimiento. El dinero que habían usado para proteger a su hija favorita había destruido no solo mi relación con ellos, sino también la relación con la misma Valentina que habían priorizado. No sentí satisfacción al escuchar estas noticias. No sentí tristeza tampoco. Solo sentí la confirmación tranquila de que las decisiones tienen consecuencias y que algunas traiciones crean heridas que nunca sanan completamente. En mi nueva ciudad, había encontrado algo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Una familia elegida de amigos y colegas que me valoraban por quién era, no por lo que podía hacer por ellos. Personas que nunca me dirían que no era su prioridad, porque me habían incluido en sus vidas precisamente porque era importante para ellos. La venganza perfecta no había sido destruirlos, sino descubrir que podía vivir mejor sin ellos. Había aprendido que el amor verdadero no requiere sacrificar tu dignidad y que la familia real es la que te levanta, no la que te usa como segunda opción. A veces, en las noches silenciosas de mi apartamento nuevo, recordaba la sensación de la copa de vino resbalándose de mis dedos aquella noche fatídica. Había sido el momento en que mi vida anterior terminó, y mi vida real había comenzado. El líquido rojo derramándose por el suelo no había sido una mancha que limpiar, sino una línea que nunca más volvería a cruzar. La traición me había liberado, y por eso, en una extraña vuelta del destino, estaba agradecido. La verdad sobre el dinero que mis padres habían entregado a Valentina resultó ser aún más devastadora de lo que había imaginado. 3 meses después de mi mudanza, mi antiguo compañero de trabajo me envió un enlace a un artículo del periódico local. El titular me heló la sangre. Mujer local arrestada por fraude en casinos. Usó dinero familiar para apostar. Valentina no solo había mentido sobre las amenazas de muerte. Había estado involucrada en un esquema de lavado de dinero a través de los casinos, usando los $80,000 como capital inicial. Los hombres peligrosos que supuestamente la amenazaban eran en realidad sus socios criminales, y cuando el esquema fue descubierto, todos fueron arrestados. Mi hermana enfrentaba hasta 10 años de prisión por fraude financiero y lavado de activos. Pero la traición no terminaba ahí. Durante la investigación policial, se reveló que Valentina había estado planeando este esquema durante meses, manipulando psicológicamente a mis padres con historias fabricadas sobre deudas de juego y amenazas violentas. Tenía grabaciones en su teléfono donde se reía con sus cómplices sobre lo estúpidos y desesperados que eran nuestros padres, y cómo había sido ridículamente fácil extraerles el dinero. El detective a cargo del caso contactó a mis padres para informarles que el dinero que habían dado a Valentina estaba siendo rastreado como evidencia criminal. No solo lo habían perdido para siempre, sino que ahora eran víctimas oficiales de un delito federal. La humillación fue completa y pública. Sus nombres aparecieron en el periódico como víctimas de fraude familiar. Cuando mis padres se enteraron de la verdadera naturaleza de la traición de Valentina, el colapso emocional fue total. Mi madre sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser hospitalizada durante una semana. Mi padre, incapaz de procesar que había sido manipulado tan cruelmente por su propia hija, comenzó a beber en exceso, perdiendo días de trabajo que ya no podía permitirse faltar. La ironía cruel era que ahora, desesperadamente, intentaron contactarme. No para disculparse por haberme llamado no prioritario, sino para pedirme que testificara a favor de Valentina en el juicio. «Es tu hermana», me suplicó mi madre en un mensaje de voz quebrado. «A pesar de todo lo que hizo, sigue siendo familia. No podemos dejar que vaya a prisión». Su capacidad para seguir priorizando a Valentina, incluso después de descubrir que los había usado como peones en un esquema criminal, confirmó que mi decisión de alejarme había sido la correcta. No respondía a sus llamadas. Mi hermana había cavado su propia tumba, y mis padres tendrían que enfrentar las consecuencias de haber elegido creer sus mentiras por encima de valorar a su hijo honesto. El juicio de Valentina se convirtió en un espectáculo público que devastó completamente la reputación familiar. Los medios locales cubrieron cada detalle sórdido del caso,
incluyendo las grabaciones donde se burlaba de mis padres. La comunidad donde habían vivido toda su vida los miraba ahora con una mezcla de lástima y disgusto. Algunos vecinos los culpaban por haber criado a una criminal, otros simplemente los evitaban, incómodos con el escándalo. Durante este periodo, recibí una llamada inesperada de mi tía Elena, la hermana mayor de mi madre. Era la única persona de la familia que siempre había visto a través de las manipulaciones de Valentina y había sido marginada por años por negarse a apoyar las decisiones parentales cuestionables. Miguel, me dijo con voz cansada, necesito que sepas algo que nunca te conté. Hace 5 años, cuando Valentina tuvo sus primeros problemas con el juego, yo le ofrecí a tu madre pagarle un tratamiento de rehabilitación. Había ahorrado $15,000 específicamente para ayudar a cualquier familiar que lo necesitara. Hizo una pausa dolorosa. Tu madre rechazó mi ayuda y me dijo que Valentina no tenía un problema real, que solo era una fase. Prefirió seguir dándole dinero directamente cada vez que pedía. La revelación fue como un puñetazo al estómago. Durante 5 años, había habido una oportunidad real de ayudar a Valentina a recuperarse, pero mis padres habían elegido la negación por encima de la intervención. Su amor hacia mi hermana había sido en realidad la habilitación de su autodestrucción. Hay más, continuó la tía Elena. El año pasado, cuando supuestamente tenía esas deudas peligrosas, Valentina me contactó directamente pidiendo prestado dinero. Le dije que solo le prestaría si aceptaba ir a rehabilitación primero. Se rió de mí y me dijo que no necesitaba terapia, que ya tenía peces más gordos en el anzuelo. Ahora entiendo que se refería a tus padres. Cada revelación confirmaba que la traición había sido más profunda y calculada de lo que jamás había imaginado. Valentina no era simplemente una persona con problemas que había tomado malas decisiones. Era una manipuladora consciente que había explotado sistemáticamente el amor ciego de mis padres, rechazando cualquier ayuda real que viniera con condiciones de responsabilidad. El día del juicio, mis padres estuvieron presentes en la corte, luciendo como sombras de las personas que habían sido. Cuando el juez leyó la sentencia, 8 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 5, mi madre colapsó llorando. Mi padre permaneció inmóvil, como si finalmente hubiera entendido la magnitud de su fracaso como padre. Valentina, por su parte, no mostró ningún remordimiento. Durante su declaración final, tuvo la audacia de culpar a mis padres por no enseñarle el valor del dinero y por mimarla demasiado. Incluso en su momento de máxima consecuencia, se negaba a asumir responsabilidad por sus acciones. La traición final fue completa cuando terminó su declaración diciendo: si hubieran sido mejores padres, yo no habría tenido que buscar dinero por otros medios. Después del juicio, mis padres enfrentaron una realidad que habían evitado durante décadas. Habían criado a una hija que los despreciaba completamente y habían perdido al hijo que realmente los había amado. La venganza que yo había orquestado con los documentos de jubilación parecía insignificante comparada con las consecuencias naturales de sus propias decisiones. En los meses siguientes al juicio, la salud de mis padres se deterioró rápidamente. Mi padre, consumido por la culpa y la vergüenza, desarrolló úlceras estomacales que lo llevaron al hospital 3 veces. Mi madre cayó en una depresión tan profunda que perdió 20 kilos en 2 meses. Ambos parecían haber envejecido una década en un año. Fue durante este periodo que tomé una decisión que me sorprendió a mí mismo. No por compasión hacia mis padres, sino por mi propia paz mental, decidí escribirles una carta final, no para reconciliarme, sino para cerrar el ciclo definitivamente. Queridos padres, escribí, he seguido las noticias sobre Valentina y sobre sus consecuencias. Quiero que entiendan que lo que pasó con los documentos de jubilación no fue el resultado de mi ira, sino de su propia demostración de prioridades. Cuando me dijeron que no era su prioridad, simplemente decidí actuar en consecuencia y convertir mis propias prioridades en mi enfoque principal. La diferencia entre ustedes y yo es que yo siempre los consideré familia, incluso cuando no me trataban como tal. Ustedes consideraron familia solo a quien les convenía en el momento. Valentina los usó, los manipuló y los traicionó porque sabía que siempre elegirían creerle a ella por encima de usar la lógica. Esa fue su decisión, y estas son sus consecuencias. No escribo esta carta para lastimarlos más, sino para informarles que he encontrado mi propia familia en mi nueva ciudad.
Personas que me valoran, me respetan y nunca me harían sentir como una segunda opción. La traición que vivieron con Valentina es el resultado directo de años de haber tolerado y recompensado su comportamiento destructivo, mientras ignoraban y minimizaban a quien realmente los amaba. Espero que los años de trabajo adicional que les esperan les den tiempo suficiente para reflexionar sobre las diferencias entre el amor real y la habilitación disfrazada de amor. Yo ya no formo parte de esa ecuación, y esa es mi decisión final. Con esto, cierro este capítulo de mi vida permanentemente. Miguel, envié la carta y bloqueé todos los números de teléfono familiares. No por crueldad, sino porque había aprendido que algunas traiciones crean heridas que no deben sanarse. Deben servir como recordatorios permanentes de lo que nunca más debemos tolerar. 6 meses después, mientras organizaba los documentos para comprar mi primera casa, algo que pude lograr porque todo mi dinero estaba destinado a mis propios sueños en lugar de a problemas familiares ajenos, recibí una llamada de la tía Elena. Miguel, me dijo con voz solemne, tu padre tuvo un ataque cardíaco la semana pasada. Está estable, pero el médico dice que el estrés de estos últimos años ha dañado su corazón permanentemente. Tu madre me pidió que te contactara. Hizo una pausa. No te voy a pedir que vengas. Solo pensé que deberías saberlo. Por primera vez en meses, sentí una punzada de algo parecido al dolor. No por el ataque cardíaco en sí, sino por el desperdicio de lo que podría haber sido una familia funcional, si las prioridades hubieran sido diferentes desde el principio, pero el sentimiento pasó rápidamente, reemplazado por la clara comprensión de que mi nueva vida era demasiado valiosa para sacrificarla por personas que habían demostrado repetidamente que mi bienestar no era importante para ellas. Agradezco que me hayas informado, tía Elena, respondí calmadamente. Espero que se recupere, pero mi decisión de mantenerme alejado de esa dinámica familiar sigue siendo la misma. Ella suspiró, pero no parecía sorprendida. Lo entiendo, Miguel. Honestamente, creo que tomaste la decisión correcta. Algunos puentes están demasiado quemados para reconstruirse. Esa noche, mientras cenaba en mi nuevo hogar con amigos que se habían convertido en mi familia elegida, reflexioné sobre el camino que había recorrido. La venganza que había planeado inicialmente había sido superada ampliamente por las consecuencias naturales de las acciones de mi familia biológica. Valentina estaba en prisión, mis padres estaban viviendo las consecuencias económicas y de salud de sus decisiones, y yo había construido una vida completamente nueva basada en relaciones saludables. La traición que había sufrido aquella noche en la cena familiar no había sido solo sobre $80,000. Había sido sobre años de ser tratado como segunda opción, de tener mi lealtad dada por sentada, de ser valorado solo por lo que podía aportar en lugar de por quién era. La cantidad de dinero había sido simplemente el catalizador que me permitió ver claramente un patrón que había estado presente durante décadas. En mi nueva vida, había aprendido a reconocer las señales tempranas de relaciones unidireccionales y a alejarme antes de que se convirtieran en traiciones devastadoras. Había establecido límites claros sobre cómo permitía que otros me trataran, y había encontrado personas que respetaban esos límites naturalmente, porque me valoraban genuinamente. La historia de mi familia se había convertido en una lección valiosa sobre las consecuencias a largo plazo de las decisiones parentales. Mis padres habían pasado décadas priorizando a la hija que parecía necesitar más ayuda, sin entender que estaban creando un monstruo manipulador mientras alejaban al hijo que realmente los amaba. La venganza final no había sido mía. Había sido la realidad implacable de cosechar lo que habían sembrado. Mientras escribía en mi diario esa noche, documentando otro día de mi nueva vida feliz y estable, no pude evitar sentir gratitud por la traición que me había liberado. Sin ella, podría haber pasado décadas más siendo tratado como segunda opción, contribuyendo mi tiempo y dinero a una familia que nunca me valoraría apropiadamente. La venganza perfecta había resultado ser la construcción de una vida mejor sin ellos. Y esa venganza continuaba cada día que me despertaba feliz, rodeado de personas que me amaban incondicionalmente, en una casa que había comprado con dinero que era completamente mío, libre de las cargas emocionales y financieras de una familia que había confundido la habilitación con el amor. La última entrada en mi diario de esa época decía simplemente: algunas traiciones son regalos disfrazados. Te muestran exactamente quién eres para las personas que pensabas que te amaban
y te liberan para encontrar a quienes realmente lo hacen. Y con esa realización, el capítulo de mi vida anterior se cerró definitivamente, dejando espacio para que comenzara el resto de mi historia. 2 años después de la sentencia de Valentina y del ataque cardíaco de mi padre, recibí una notificación legal que cambiaría para siempre mi perspectiva sobre la justicia. Un investigador privado contratado por la compañía de seguros había descubierto que mis padres habían mentido en múltiples reclamaciones médicas, exagerando síntomas y gastos para obtener compensaciones adicionales que luego usaron para financiar más rescates de Valentina a lo largo de los años. El fraude de seguros se remontaba 5 años atrás, mucho antes del incidente de los $80,000. Habían estado sistemáticamente estafando al sistema médico para generar fondos adicionales que siempre terminaban en las manos de mi hermana. El total de dinero fraudulentamente obtenido superaba los $200,000, una suma que explicaba cómo habían podido rescatar a Valentina tantas veces sin que yo me diera cuenta del alcance completo de su situación financiera. La investigación reveló un patrón de comportamiento que me dejó completamente atónito. Mis padres no habían sido víctimas ingenuas de la manipulación de Valentina. Habían sido cómplices activos en un esquema de traición sistemática contra instituciones, empleadores y la sociedad en general. Todo el dinero robado había sido justificado internamente como necesario para salvar a nuestra hija. Cuando los investigadores me contactaron como parte del proceso, me enteré de detalles que me helaron la sangre. Mi madre había fingido síntomas de fibromialgia durante 3 años, cobrando incapacidad laboral mientras trabajaba secretamente desde casa, manejando las finanzas del esquema criminal de Valentina. Mi padre había exagerado los efectos de un accidente automovilístico menor para obtener una liquidación de seguro fraudulenta de $50,000. La red de mentiras era tan extensa que cuando finalmente fue expuesta, las autoridades tardaron 6 meses en documentar completamente todos los fraudes. Mis padres enfrentaron cargos federales por fraude de seguros, evasión fiscal y conspiración. La misma semana que Valentina cumplía su 2.º año en prisión, mis padres fueron arrestados en su apartamento, esposados frente a los vecinos que aún quedaban dispuestos a mirarlos a la cara. El juicio conjunto fue un espectáculo de autodestrucción familiar que superó incluso el drama del caso de Valentina. Durante los testimonios, se reveló que toda la estructura financiera de nuestra familia había estado construida sobre mentiras durante años. El dinero que creí que provenía del trabajo honesto de mis padres había sido, en gran parte, producto de múltiples esquemas fraudulentos diseñados para financiar la adicción al juego y el estilo de vida irresponsable de mi hermana. La defensa legal de mis padres se basó en afirmar que habían sido manipulados por Valentina, pero las evidencias mostraron claramente que habían sido socios voluntarios en las actividades criminales. Grabaciones telefónicas presentadas por la Fiscalía los mostraron discutiendo activamente cómo inflar reclamaciones médicas y coordinar historias falsas con doctores corruptos que formaban parte de la red. En el momento más devastador del juicio, se reprodujo una grabación donde mi madre decía: «Miguel nunca debe enterarse de esto. Es demasiado honesto. Nos delataría sin pensarlo 2 veces». Mi padre respondía: «Por eso Valentina es más fácil de manejar. Ella entiende que a veces hay que doblar las reglas para sobrevivir». La traición no solo había sido económica, había sido moral, ética y completamente premeditada. La sentencia fue devastadora pero apropiada. Mis padres recibieron 4 años de prisión cada uno, restitución completa de todos los fondos fraudulentos, y prohibición permanente de manejar seguros médicos o reclamaciones financieras. A los 62 y 58 años respectivamente, saldrían de prisión como ancianos arruinados, sin ahorros, sin casa y sin familia que los apoyara. Pero la venganza más poética llegó cuando se supo que todo el dinero que habían robado a lo largo de los años, cada centavo fraudulentamente obtenido para salvar a Valentina, tendría que ser devuelto con intereses y multas. El total de la restitución ordenada por el tribunal superaba los $400,000, una suma que nunca podrían pagar en lo que les quedaba de vida. Durante el proceso legal, varios familiares y amigos de la familia me contactaron para disculparse por haber dudado de mis razones para alejarme. La tía Elena me llamó llorando. «Miguel, siempre supe que algo no cuadraba con el dinero de tus padres, pero nunca imaginé que fuera algo así de grande».
Tu instinto de alejarte fue correcto desde el principio. Antiguos vecinos, compañeros de trabajo de mis padres e incluso algunos primos lejanos me enviaron mensajes expresando shock por las revelaciones. Muchos admitieron que habían criticado mi frialdad hacia mis padres durante su crisis inicial, pero ahora entendían que había detectado intuitivamente una traición que iba mucho más profundo de lo que cualquiera había imaginado. El único contacto directo que tuve con mis padres durante este periodo fue a través de sus abogados, quien me informaron que mis padres querían verme antes de ingresar a prisión. No para disculparse, sino para pedirme que administrara sus asuntos financieros mientras estuvieran encarcelados y que visitara a Valentina en prisión para mantener unida a la familia. La audacia de la solicitud me dejó sin palabras. Después de años de traición, fraude y manipulación, después de haberme llamado no prioritario, después de haber construido toda su vida financiera sobre mentiras para financiar a mi hermana criminal, todavía esperaban que yo fuera su red de seguridad. Su incapacidad para entender por qué su solicitud era completamente inapropiada confirmó que nunca habían entendido realmente la magnitud de su traición. Instruí a mi abogado para que respondiera con una declaración simple y final. Mi cliente no tiene interés en administrar los asuntos de personas que han demostrado ser criminales habituales. Cualquier comunicación futura debe hacerse a través de las instituciones correctas correspondientes. Cuando mis padres finalmente ingresaron a prisión, la historia completa de nuestra familia disfuncional finalmente se cerró. 3 miembros de mi familia nuclear estaban ahora en el sistema penitenciario federal, todos por crímenes relacionados con su obsesión de proteger y habilitar a Valentina a cualquier costo. La venganza que había comenzado con documentos de jubilación perdidos había evolucionado hacia algo que nunca podría haber imaginado. La exposición completa de una red criminal familiar que había estado operando justo bajo mis narices durante años. Mi decisión de alejarme no solo me había protegido de futuras traiciones, me había salvado de convertirme sin saberlo en cómplice de actividades criminales. En mi nueva vida, había construido una carrera sólida basada en la honestidad e integridad que mis padres habían ridiculizado como demasiado estricta. Mi negocio de consultoría contable había crecido precisamente porque los clientes confiaban en mi ética inquebrantable. Lo que mis padres habían visto como una debilidad había resultado ser mi mayor fortaleza profesional y personal. 3 años después del encarcelamiento familiar, recibí una llamada inesperada de un consejero de rehabilitación de la prisión donde estaba Valentina. Mi hermana estaba gravemente enferma con una condición hepática causada por años de abuso de sustancias que ninguno de nosotros había conocido completamente. El consejero me informó que había solicitado incluirme en su lista de contactos de emergencia. Su hermana ha expresado deseos de disculparse con usted, me explicó el consejero. Está participando en un programa de recuperación de 12 pasos, y hacer enmiendas directas es parte de su proceso de rehabilitación. Por supuesto, usted no tiene obligación alguna de participar. Por primera vez en años, me encontré genuinamente conflictuado, no por nostalgia familiar o perdón emocional, sino por curiosidad intelectual sobre si Valentina finalmente había desarrollado la capacidad de entender la magnitud de sus traiciones. Después de mucha reflexión, decidí aceptar una llamada telefónica supervisada, no para reconciliarme, sino para obtener closure personal. La voz de Valentina al teléfono era irreconocible, débil, temblorosa, completamente despojada de la arrogancia que había caracterizado cada interacción anterior. Miguel, comenzó con voz quebrada, sé que no tengo derecho a pedirte nada, ni siquiera tu tiempo para escucharme. Pero necesito que sepas que finalmente entiendo lo que hice. Durante los siguientes 20 minutos, Valentina detalló una comprensión de sus acciones que era sorprendentemente profunda y dolorosamente honesta. Admitió que había manipulado conscientemente a mis padres, que había disfrutado sintiéndose privilegiada por encima de mí, y que había sabido desde el principio que sus emergencias financieras eran fabricadas. Lo más terrible, continuó con voz quebrada, es que sabía que tú eras el único de nosotros que realmente trabajaba honestamente por su dinero. Y te odiaba por eso. Te odiaba porque me hacías sentir culpable cada vez que te veía trabajar tan duro, mientras yo inventaba problemas para conseguir dinero fácil. Hizo una pausa larga. Papá y mamá me habilitaron, pero yo los manipulé conscientemente. Los convertí en criminales porque era más fácil que convertirme en una persona responsable.
La disculpa continuó con detalles específicos sobre cada traición, cada mentira, cada momento donde había elegido conscientemente lastimar a la familia para beneficiarse a sí misma. No pidió perdón, no solicitó una segunda oportunidad, no intentó minimizar las consecuencias de sus acciones. Simplemente admitió la verdad completa por primera vez en su vida. Voy a morir en prisión, me dijo al final de la llamada. Los médicos dicen que mi hígado está demasiado dañado para sobrevivir los próximos años. No te estoy diciendo esto para que sientas lástima por mí. Te lo digo porque quiero que sepas que tu decisión de alejarte de nosotros fue la única decisión inteligente que alguien tomó en esta familia. Su voz se quebró completamente. Gracias por ser demasiado honesto para convertirte en uno de nosotros. Cuando terminó la llamada, me quedé sentado en silencio durante 1 hora, procesando emociones que no había sentido en años. No perdón, no reconciliación, no deseo de reconstruir relación alguna, pero sí una sensación extraña de closure que no había sabido que necesitaba. La venganza que había buscado años atrás había evolucionado hacia algo completamente diferente. La validación completa de que mis instintos habían sido correctos desde el principio, la confirmación de que mi alejamiento había sido necesario para mi supervivencia moral y emocional, y la comprensión final de que algunas traiciones son tan profundas que el único resultado saludable es la separación permanente. 6 meses después de esa llamada, recibí una notificación de que Valentina había muerto en prisión. No asistí al funeral. Mis padres, todavía encarcelados, no pudieron asistir tampoco. El servicio consistió únicamente en la tía Elena y 3 antiguos compañeros de trabajo que sintieron obligación social de estar presentes. La muerte de Valentina marcó el final oficial de mi familia de origen, pero para entonces, el duelo por esa familia había terminado años atrás. Su muerte fue simplemente la confirmación final de que las consecuencias de una vida de traiciones y mentiras habían llegado a su conclusión natural. En el funeral que no asistí, según me contó después la tía Elena, se leyó una carta que Valentina había escrito antes de morir. La carta era para mí, y decía simplemente: Miguel fue el único de nosotros que entendió que la familia real se basa en el respeto mutuo, no en la habilitación mutua. Que viva feliz sabiendo que escapó de nosotros a tiempo. Esa carta, que la tía Elena me leyó por teléfono, se convirtió en el epitafio no solo de Valentina, sino de toda la dinámica familiar tóxica que finalmente había consumido a quienes la perpetuaron mientras liberaba a quien había tenido la sabiduría de escapar. La venganza perfecta había resultado ser simplemente sobrevivir intacto a una familia que se había autodestruido completamente y haber construido algo hermoso y honesto en el espacio que dejé libre al alejarme de ellos. Hoy, 5 años después de aquella cena fatídica donde me dijeron que no era su prioridad, vivo en una casa hermosa que compré con dinero ganado honestamente, rodeado de una familia elegida que me valora profundamente, con una carrera próspera construida sobre los principios de integridad que mis padres habían ridiculizado como demasiado rígidos. La copa de vino que se rompió aquella noche no derramó solo líquido sobre las baldosas. Derramó la ilusión de que tenía una familia funcional y me liberó para construir una vida real con personas reales que entienden el verdadero significado de la lealtad, el respeto y el amor incondicional. Mis padres cumplirán sus sentencias como ancianos indigentes, sin familia que los apoye cuando salgan de prisión, cargando con deudas de restitución que nunca podrán pagar. Valentina murió sola, después de una vida dedicada a explotar a quienes la amaron. Y yo vivo cada día sabiendo que escapé de ese destino porque tuve el coraje de reconocer la traición y la sabiduría de alejarme permanentemente. Algunas veces, la venganza más poderosa es simplemente negarse a ser parte de la autodestrucción de otros y construir algo hermoso en el espacio que queda libre cuando los tóxicos finalmente se eliminan a sí mismos de tu vida. La traición me había liberado. Y por eso, paradójicamente, me había convertido en el único miembro de mi familia que realmente había ganado.